conferencista, siguiente ponente, que es el licenciado Carlos José Molina de Dios. Es abogado y notario de Guatemala. Ha trabajado como catedrático universitario. También como tiene su bufete, su oficina de abogacía y abogado del gobierno, si no estoy mal. Él es Carlos José Molina y nos viene a hablar el día de hoy acerca del tema las políticas y sociedades de época borbónica en Hispanoamérica. Adelante. Muy buenas tardes a todos. A mí me solicitaron, como dijo Rita María, hablar acerca de la época borbónica, en las épocas, sobre todo en la época de independencia de Latinoamérica en general y de la Capitanía General de Guatemala en particular. Eh, este puede ser un tema muy árido, pero lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible, no mencionando tantos datos como situaciones y ejemplos. Eh, les, para empezar, les diré, siendo honesto intelectualmente, que esta charla la saqué sobre todo de dos fuentes. La primera es el primer gran ensayo que se hizo por un guatemalteco, el doctor Severo Martínez Peláez, en su libro La Patria del Criollo, eh, acerca del un análisis sociológico de la Guatemala colonial y la Guatemala independiente. Y el segundo es un libro bastante corto. Si fuera un poco más corto sería folleto, pero es un libro de un autor hispano-guatemalteco muy connotado aquí en Guatemala, catedrático universitario y demás. Se llama Francisco Pérez de Antón. El libro se llama Y lograron sin choque sangriento. Fue un ensayo acerca de los movimientos de independencia de América Latina y Guatemala, con ocasión del bicentenario de la independencia de Guatemala en 1821 a 2021. Entonces vamos a empezar un poco con La Patria del Criollo. Este es un ensayo don Severo Martínez Peláez. Era un neomarxista. Él nació en 1925, murió en 1998, si no estoy mal. Vivió entre Guatemala y México, dio cátedra en universidades de Guatemala y México. Murió en Guatemala y él toma a su vez como fuente para analizar la sociedad guatemalteca, la colonia y, y el periodo independiente inicial de Guatemala, a un libro a su vez que es de unas memorias de un criollo descendiente de conquistadores, que era don Francisco de Fuentes y Guzmán. El libro se llama Recordación Florida. El libro está en PDF, lo pueden ustedes bajar en cualquier momento. Sobre todo es una visión nostálgica de de la Guatemala que él ama, que los criollos aman. La Guatemala colonial en ese entonces no era país, pero es la tierra que él ama, por eso se llama Recordación Florida, y como él mira peligros en varios lados, y los va identificando. Primero habla de la estratificación de Guatemala. Guatemala está compuesta por varios grupos de personas. Primero es un territorio escasamente poblado en ese entonces y de hecho en la independencia era un territorio de 500,000 kilómetros cuadrados habitado por 1 millón de personas. Es escasamente habitado y con poblados dispersos.
Los españoles vinieron aquí a Guatemala en 1524 con don Pedro de Alvarado a la cabeza, aunque el que realmente realizó la conquista militar fue don Jorge de Alvarado, su hermano. Don Pedro era más la parte política de la familia, y si bien es cierto, era militar y era un militar bastante valiente. De hecho, muchas veces se pasaba de valiente y llegaba a temerario, esa fue una de las razones por las que Hernán Cortés lo mandó hacia Guatemala. Eh, en 1524 la conquista se llevó a cabo por españoles, pero sobre todo por indígenas mexicanos que venía. El ejército de Alvarado estaba compuesto por 200 españoles y cerca de 2000 indios. Uso la palabra indios porque es la palabra que se utiliza y se utilizaba en ese entonces para describir a los grupos que vivían de pobladores del territorio americano, no como hoy se le da la connotación despectiva, peyorativa o insultativa. Ese es el término que aún el que utiliza don Severo Martínez Peláez en su libro La Patria del Criollo, él utiliza la palabra indios. Entonces la utilizaré solo con fines académicos, por si hay alguna susceptibilidad que se pueda herir. Eh, los, Pedro de Alvarado era un capitán del ejército de Cortés, eh, y el ejército de Cortés se alió a todas las tribus circundantes periféricas a los aztecas que estaban hartos del dominio azteca y que se agarraban a cualquier clavo ardiendo, en este caso a Hernán Cortés o a cualquiera que hubiera llegado a ofrecerle salvarlos de los aztecas. Los aztecas eran una tribu guerrera. La historia de los aztecas no tenía más de 200 años en aquel entonces. Eran unas tribus de indígenas nómadas que venían del norte y se establecieron en Tenochtitlán. De esa, de esa misma tribu, Cortés sacó a su intérprete, que después se volvería su mujer en México, que es famosa, la India Malinche. Pedro de Alvarado, cuando bajó a Guatemala, también bajó con una tropa formada de 200 españoles, como les dije, y unos 2000 indios náhuatl. Eh, lo que hicieron ellos fue que en Guatemala había una situación muy similar a la de, a la de México, solo que en Guatemala no eran los aztecas, sino eran los quichés, que aliados y comerciaban con los aztecas, quienes estaban sometiendo a todas las tribus de alrededor. De hecho, la primera capital del reino se fundó en Izimché, hoy el municipio se llama Tecpan. Era la capital del segundo mayor reino indio en Guatemala. La tribu eran los cachiqueles. Todas estas tribus, que eran 29, surgieron de la explosión del Imperio Maya, que no se sabe por qué fue, ni tampoco cuándo fue, pero el hecho es que ya estaba dispersa en varias tribus que hablaban idiomas muy semejantes, con una raíz muy semejante, pero no eran el mismo idioma. Podemos tomar como ejemplo las lenguas romances en Europa, el francés, el portugués, el español, que tienen una raíz semejante, pero no es el mismo idioma. Entonces, y así como una labor más política y diplomática, Pedro Alvarado, Pedro de Alvarado se fue asentando en la Capitanía General de Guatemala, que se extendió hasta la República de Costa Rica, hoy en día. Eh,
esa fue la historia de la conquista y con y con la colonización se fueron estableciendo los estamentos. En aquel entonces no eran clases sociales, sino que eran estamentos por ser la Edad Media. La corona en 1544, a través de una bula papal, declaró que los indios americanos eran personas y que no podían, y que por tanto no podían ser esclavizados. Eso les trajo varios problemas con los conquistadores en América, y fue también, no solo fue una concesión graciosa de la colonia, sino que los ministros de aquel entonces de los reyes si no estoy mal, era ya el emperador Carlos V, le dijeron que si eran vasallos, eh, pagaban tributos a la corona. En cambio, si eran esclavos, como una vaca, como un caballo, solamente trabajaban para el dueño. Entonces, recurrieron al Papa y se les declaró vasallos de la corona, y por lo tanto se les tenía que cristianizar. Vino la iglesia, sobre todo en Guatemala, sobre todo vinieron los dominicos, eh, y e iniciaron la labor de evangelización de los indios en Guatemala. Entonces los estamentos empezaron a formar por los españoles nacidos en España, nacidos en la península y venidos a América, los criollos, que eran ya los hijos de españoles, de español con español, nacidos en América, los mestizos, que eran la mezcla de español con india o indio con española. Los casos eran los menos, pero de hecho la única heredera de Pedro de Alvarado, después de que su viuda muriera con la explosión del volcán de Agua, era una mestiza, doña Leonor de Alvarado. Si quieren ver acerca de la historia de ese tipo de situaciones, hay un autor guatemalteco que se llamaba José Amilla y Vidaurre, y que escribió un libro que se llama La hija del adelantado. El adelantado era Pedro de Alvarado y la hija de él, doña Leonor de Alvarado. Estaban después los indios, a quienes se les dieron ejidos para cultivo comunal o colectivo, dirigidos por un alcalde indio. Eh, Estaban como los españoles no podían esclavizar a los indios por orden del rey, trajeron mano de obra de negros. A los negros, según don Severo Martínez Peláez, los trataban mejor que a los indios, porque los negros les costaban dinero, en cambio los indios no. Además, pero igual la mano de obra era muy escasa, entonces empezaron a mandar solicitudes a la corona para que les autorizaran el trabajo de los indios, y la corona les autorizó a los comuneros, es decir, tenían que trabajar una, una parte del año en la tierra de los criollos con un sueldo mucho más bajo y en forma obligada. Eh, todo esto, todo este tipo de organización llegó hasta 1810. El, en 18, los criollos se quedaron con la mayor parte de la tierra concedida por el rey o comprada por ellos posteriormente. Los mestizos se quedaron en lo que la corona ordenó que fueran las villas, y se crearon algunas villas en Guatemala.
eh, la, los indios se quedaron en sus ejidos, siendo dirigidos por el alcalde, y el alcalde era el que seleccionaba a quiénes iban a trabajar y a dónde iban a trabajar. Eh, y luego los negros, que eran, sobre todo, tenían el papel de capataces en las fincas de los criollos. La economía en el Reino de Guatemala no estaba bien, ya tenía, en 1821, ya tenía 15 años de estar mal. El, de hecho, estaban al borde de la quiebra. Si la corona en 1808, a través del Virreinato de México, no les presta dinero para salir adelante en los gastos militares y administrativos que requería la corona. La situación social de Guatemala en ese entonces era en las clases altas, los españoles venidos de España, desde tiempos de Carlos V, ellos tenían que tener las posiciones dirigenciales en el gobierno por la desconfianza que surgió entre Carlos V y Hernán Cortés. Carlos V tuvo temor de que Hernán Cortés se proclamara emperador de las Américas y que se separara de España. Entonces decidió mandar las audiencias de España, desde España, lo cual creó el resentimiento entre los conquistadores y los criollos. El resentimiento que se mira en el libro de don Antonio Fuentes y Guzmán, La Recordación Florida, y que refleja muy bien don Severo Martínez Peláez, diciendo: esta tierra es nuestra, nosotros la conquistamos, nosotros la cultivamos, nosotros la trabajamos, y vienen unos advenedizos de España solo a cobrarnos impuestos. Ese era más o menos el discurso de toda la Recordación Florida, y él hace un paseo realmente por todos los alrededores de la capital del reino, de la antigua Guatemala. Hace un paseo, hoy diríamos un paseo pequeño, pero en aquel entonces sin carreteras, sin caminos, en mula. Realmente fue una odisea lo que él hizo, un gran tour, podríamos decirlo, y que en la época de su viaje hubo un terremoto, y él describe cómo indios, mestizos y criollos se juntan en los albergues y rezan juntos, y todos son parte del mismo país o de la misma tierra, y todos la trabajan juntos, más o menos para establecer. Y los advenedizos, esos no trabajan ni hacen nada, solo vienen a quitarnos nuestras riquezas. Ese es más o menos el tono de la Recordación Florida. Como él recuerda y ama la tierra donde nació y creció y que sus padres conquistaron. Por su parte, los españoles venidos de la península miraban a los criollos como una clase, ellos decían haragana. Ese fue el calificativo que usan en su correspondencia, porque decían: fueron sus padres los que conquistaron la tierra, y ahora los que la trabajan son los indios y los negros. Ellos ya no trabajan, ellos se dedican a no hacer nada, a ser señoritos de ciudad, y no quieren responder a la corona ni renunciar a sus privilegios. Esa era no sé si la palabra es usada en España, pero el rifirrafe que tenían los españoles de la península con con los criollos o descendientes de los españoles conquistadores. Eh, la relación con los indios, es que me voy a adelantar un poco a hechos que quiero establecer después en la independencia. Los indios sentían más apego hacia los españoles de la península
que hacia los criollos, porque los españoles de la península, como venido en su calidad de delegados de su majestad, escuchaban sus quejas de los abusos y explotaciones que los criollos les hacían. Entonces, de hecho, ya adelantándome un poco y poniendo otras fuentes, en la batalla de Ayacucho en Perú, en la batalla en las batallas por la independencia de Chile, los araucanos, fueron una tribu irreductible que mató al primero que llegó como conquistador español, don Pedro de Valdivia. Y en México, con el grito de dolores del cura Hidalgo, que celebran ellos el 16 de septiembre, es los indios estaban del lado del rey. Los indios fueron el grueso de la tropa. No, no digo de los de los españoles, porque los españoles tenían suficientes problemas en España, con Napoleón, con Inglaterra, con esto como para ponerse a mandar tropas. Los que pelearon aquí realmente en contra de la independencia fueron los para darles un nombre, los advenedizos. Ellos fueron los que se opusieron a la independencia y reclutaron a los indios para la tropa. Fueron los que realmente pelearon. Es decir, si hubiera habido pueblo en aquel entonces, primero Latinoamérica Hispanoamérica y en especial Centroamérica eran territorios escasamente poblados. Entre paréntesis, para muestra de eso, en la independencia al independizarse Guatemala se decretó la anexión al Imperio Mexicano de don Agustín de Iturbide y, y se les preguntó a las autoridades de todas las provincias de Centroamérica. La anexión se dio entre octubre de 1821 y agosto de 1822 más o menos. El visto bueno de la República de Costa Rica, que es geográficamente la más lejana a Guatemala, llegó cuando ya la anexión a México se había terminado. Es decir, las comunicaciones no eran lo nuestro en aquel entonces. Y los poblados estaban muy distantes unos de los otros, entonces llegar a consensos era bastante difícil, además de la desconfianza natural que existía y sigue existiendo entre el resto de Centroamérica y Guatemala. La Capitanía General de Guatemala en aquel entonces estaba constituida por lo que hoy son 5 países y un territorio que se fue con México. Los países eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El Salvador era la provincia rebelde por antonomasia. Todo lo que decía Guatemala, El Salvador iba a decir que no. Todo lo que propusiera Guatemala, El Salvador iba a decir que no. Se podría decir, si fuera el nombre de una película, serían los rebeldes sin causa. Ellos no querían a Guatemala de ninguna manera. Eh, Todos los demás tenían sus más y sus menos, pero todos miraban con desconfianza a Guatemala. Guatemala era la capital del reino, así era calificada, donde estaba establecida la autoridad de la Capitanía General. Y la, la, la clase alta, los criollos de Guatemala, pelearon toda la vida y lograron de la corona española la concesión de que todos los productos que se fueran a exportar a Europa tuvieran que salir obligatoria y legalmente a través de los puertos de Guatemala. Entonces, lo que hacían era una labor de intermediarios en la cual, como era obligatorio pasar por los puertos de Guatemala para ir a España, esquilmaban a los comerciantes y productores de las provincias y todos se daban cuenta y se aguantaban porque era orden de la corona. Pero surgió esa desconfianza que fue la que al final terminó
definiendo la división de las hoy 5 repúblicas de lo que era la Capitanía General de Guatemala. La tesis mm, aplicada, aplicando el materialismo histórico de don Severo Martínez Peláez, es que la situación social interna de Centroamérica, de Guatemala en particular, aunada a las Cortes de Cádiz, a la decadencia borbónica que se demostró en ahí se me, no es complot la palabra que se usa exactamente, pero la, la, la conjura de Aranjuez, en la que don Fernando VII le pidió la renuncia a su padre, don Carlos IV, que a como lo pintan, como lo pinta don Benito Pérez Galdós, y como lo pintan todos los que retrataron esa época, incluido hoy en día. Si ustedes quieren ver un retrato más o menos bueno, contemporáneo de esa época, les recomiendo el libro de un español muy bueno, al menos aquí en América Latina se le tiene por muy bueno, don Arturo Pérez Reverte. Se llama Un día de cólera. Es, el retrato literario de las revueltas del 2 de mayo de 1808, que pintó don Francisco de Goya. Pinta a una monarquía decadente, a un rey Carlos IV que solo estaba interesado en cazar, en comer y en vivir bien, mientras el que hacía el gobierno era su ministro Manuel Godoy, eh, que según la fama que tenía en, en las clases populares de Madrid y de España, era el amante de la reina y llegó a ser odiado por el pueblo. De hecho, casi lo linchan en esas revueltas y fue puesto por don Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales. Ay, él le da un nombre ficticio al que es el vocero de las revueltas del, de, del- de la conjura de Aranjuez y del 2 de mayo. Creó un personaje que era el que, a través del cual él ponía lo que era la voluntad popular, y de hecho era: saquemos a Godoy y que viva Fernando VII. Eh, los Borbones habían sido más déspotas, esa es la palabra, porque don Carlos III la usó para definir el despotismo ilustrado, más centralizadores que los Austrias, y con ellos había menos libertad tanto en las colonias como como en la misma España. Y eso lo resintieron las colonias. Al decir más déspota era, él mandaba más funcionarios españoles a las audiencias de las colonias, juzgaba más funcionarios o miembros de la sociedad criolla, los tenía más controlados, los cargaba más con impuestos, y la situación ya se iba haciendo bastante insostenible. Eh, Todo esto se vino a nutrir las ideas independentistas que empezaron a sonar en América Latina desde la independencia de Estados Unidos, sobre todo el Tea Party con el lema de No taxation without representation, que no nos carguen de impuestos, sino estamos representados nosotros para ver qué impuestos nos van a cobrar y para qué.
Eh, Cuando los franceses invadieron España, sí, fue invasión, es invasión francesa, aunque fue con permiso de España, pero era solo para paso, y al ejército francés de Napoleón le gustó lo que iba viendo en el camino y se quedó. Esa es la visión que se tiene desde América Latina de ese episodio nacional. Eh, Hubieron manifestaciones en favor de Fernando VII. En Caracas hubo una manifestación popular que iba gritando que no, que ellos no querían, esa gente no, los criollos de Venezuela no querían que un francés los gobernara y querían que regresara Fernando VII al trono de España. Eh, Pelearon por ellos, fueron parte de las Cortes de Cádiz. eh, Tuvieron representación en la creación de la Constitución y los límites al poder Borbón. Pelearon por el rey también, enviaron todas las provincias, incluidos Centroamérica, enviaron tropas de soldados para defender a Fernando VII de ser necesario. Se sintió aquí en América, en toda la América española, la derrota de Trafalgar. Y toda América, toda la América española, por lo menos, se sintió desprotegida después de que la Armada Invencible fue derrotada por Inglaterra. Eh, y cuando Fernando VII quiso menospreciar la Constitución de Cádiz y volverse a erigir en monarca absoluto, no, a la gente de las colonias no le pareció. Y empezaron a surgir los movimientos independentistas. En México fue al Grito de Dolores. El Grito de Dolores fue un poco ambiguo porque fue dado por el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores y él dijo, viva, viva México, viva la revolución y viva Fernando VII. Eso está documentado, él así lo dijo, porque la mayoría de su ejército en ese entonces eran indios y ellos estaban más por los españoles de la península que por los criollos de México. Eh, todo eso, eh, todo eso fue, eh, todo eso fue eh, el detonante para la independencia. La independencia de México se formalizó con el Plan de Iguala, suscrito en marzo, abril del año 1821. Curiosamente, el, el Plan de Iguala en ningún momento menciona la Constitución de México ni el movimiento independentista de México. Ellos se refieren a la América septentrional, es decir, los militares mexicanos desde el momento de su independencia ya tenían puestos los ojos en la anexión de todo lo que era la República de Guatemala y lo que era también un tercio de su territorio que estaba en lo que hoy es Estados Unidos, parte de Arizona, Nuevo México, California, Texas, y los militares estaban interesados en eso porque ya sabían que los Estados Unidos estaba avanzando hacia el oeste y le estaba poniendo el ojo a todo ese territorio mexicano que terminaron perdiendo en 1850, pero esa es otra historia. Entonces, y ahí empezó a surgir la idea de la independencia de Guatemala. La idea de la independencia de Guatemala que don Severo Martínez Peláez dice que fue un movimiento criollo para quitarse a España de encima y gobernar, hacer un gobierno como estaba, pero sin España.
es decir, ya quedarse ellos gobernando la Guatemala en general. Esa tesis sociológicamente fue muy innovadora cuando se estableció entre 1950 y 1975, pero hoy en día ha sido superada y se han demostrado con hechos los fallos que tenía. Uno de los fallos es que la idea de la independencia de Centroamérica no surgió en Guatemala, sino que surgió en México con el Plan de Iguala, con los militares mexicanos, que estaban engañados también. México creía que que Guatemala era rica y que México se iba a beneficiar con sus riquezas, lo cual no era cierto. Y Guatemala creía que México e Iturbide, que era el emperador en ese entonces de México, tenía muchas riquezas y que iba a salvar a la Capitanía General de la bancarrota, lo cual tampoco era cierto. Entonces los dos, engañados de esa manera, llegaron al 15 de septiembre de 1821 con decía don José Ortega y Gasset que el hombre es él y su circunstancia. Todas las cosas van confluyendo para que la independencia de Centroamérica en aquel entonces fuera, sin, como lo dice el himno nacional, sin choque sangriento. La estrofa dice, nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Eso quiere decir, fue hecha sin guerra. En Guatemala, no, en la Capitanía General no hubo guerra de independencia, pero eso se debió, como vamos viendo, primero, por la voluntad de México y la influencia de México. Segundo, porque aquí en Guatemala los criollos, ese es el primer fallo en el razonamiento de don Severo, los criollos no eran un estamento granítico. Los criollos estaban divididos primero en liberales y conservadores. Los liberales estaban representados por don Pedro Molina, eh, que era un antimonárquico republicano, y los conservadores por don José Cecilio del Valle. Ambos tenían sus periódicos, uno era el editor constitucional y otro era el amigo de la patria. Y ambos querían la independencia de España, pero no de la misma manera. Luego estaban las 5 provincias. El 15 de septiembre todos encabezados por don Gavino Gainza, que era el capitán general de España, que había vivido ya 40 años en las provincias de América, en diversas provincias de América, la mayor parte en Chile y en Perú, donde sofocó unas revueltas independentistas aisladas, pero negoció al final, lo cual no le pareció al virrey, porque este español, don Gavino Gainza, era un militar ejemplar, pero estaba muy influido por las ideas liberales. Eh, él, de hecho, estuvo a favor de la independencia, siendo el capitán general de Centroamérica, pero la iglesia también, 3 meses antes del 15 de septiembre, el obispo Arauz dio un fogoso discurso en contra de la independencia y en favor de la corona, y el día 15 de septiembre estuvo a favor de la independencia de las provincias de Centroamérica porque veía el peligro en España de que España le quitara privilegios y territorios a la iglesia para, para cubrir sus requerimientos, y México en su independencia y los criollos en Guatemala le ofrecieron que no iban a tocar los bienes de la iglesia. Todo, y también los criollos estaban divididos en las 5 provincias de Centroamérica.
los cuales no necesariamente pensaban igual. Entonces, don Gavino Gainza convocó a, hoy se diría con lenguaje mexicano, a las fuerzas vivas del país. Eran 53 personas las que se juntaron en el Palacio de Gobierno y discutieron la declaratoria de independencia. Gavino Gainza fue nombrado el primer jefe de de la Capitanía General de Guatemala y fue en lo único en que todos estuvieron de acuerdo. Después se toparon con que algunos querían que España, todos querían independizarse de España y estuvieron de acuerdo en que Gavino Gainza fuera el primer jefe de gobierno. Pero luego resulta que algunos querían independizarse de España y de Guatemala. Otros querían ser parte de Centroamérica, pero ya no bajo las órdenes de Guatemala, sino en plan de igualdad. El único que siempre supo lo que quería era El Salvador, que es, ellos querían ser una república independiente. Desde Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande de Guatemala, hicieron llegar un escrito donde juraban desobediencia a Guatemala y decían que se iban a independizar y constituyendo lo que después en revueltas fue la intentona de constituir el sexto estado de los Altos. eh, y con esos problemas se toparon. Don Gavino Gainza quiso mandar a sofocar la rebelión del Salvador de declararse independiente. Eh, Mandó a un militar llamado Manuel Arzú, que fue derrotado y regresó con la cola entre las piernas. Y así es como se dieron cuenta que en Centroamérica no había dinero, ni siquiera para mantener el orden. La Capitanía General no podía ni siquiera sofocar una rebelión en una provincia. No tenía dinero, no tenía efectivos. Era un historiador norteamericano, dijo que si fuera en el finales del siglo XX, Guatemala hubiera sido un estado fallido. No tenía dinero para sostenerse. Se vino la anexión a México como estaba planeado, fue aprobada. Ah, por cierto, el acta de independencia estuvieron las 53 gentes, pero solo firmaron 13. Se especula por qué, pero, pero el hecho es que solo firmaron 13. Los otros probablemente algunos votaron a favor, otros en contra. Ganaron los que votaron a favor, pero no firmaron, se fueron. Eso quiere decir que no todos estaban de acuerdo en la forma y en el rumbo que iba a tomar Centroamérica. Y de los 13 que firmaron estaban el jefe de la Capitanía General, que fue el primer jefe de gobierno, el brigadier Gavino Gainza, y su secretario. Los 5 diputados de provincias, los 4 porque Guatemala estaba representado por el capitán general, y con esos van 6 de los 13. Los 2 de la municipalidad de Guatemala, de la alcaldía, que van 8 de los 13 y 5, perdón por la expresión, pero 5 pelones más, fueron los únicos que firmaron el acta, ninguno más. De hecho, tanto don José Cecilio del Valle como don Pedro Molina, conservador y liberal respectivamente, se manifestaron en contra de la anexión a México. México mandó a un militar experimentado italiano de nombre Vicente Filísola a apaciguar Guatemala y a tomar posesión de ella. Lo primero, Gavino Gainza fue mantenido en el puesto y lo primero que hizo don Vicente Filísola con los 480 soldados que vinieron de México, más 120 que se le unieron en Quetzaltenango, fue sofocar la rebelión del Salvador. Él la sofocó con éxito, eran militares más experimentados y sí pagados.
Entonces la sofocó, pero se topó con la mala noticia de que al terminar en lugar de celebrar su victoria, se le notificó que don Agustín de Iturbide había sido depuesto como emperador de México y y que se retirara, que la anexión a Guatemala ya no estaba vigente. Y no sé, a mí me parece de serie norteamericana, pero el señor tuvo que pedir limosna para regresar a México. De México no le mandaron dinero y en Guatemala no había. Estuvo tocando de puerta en puerta en la ciudad de Guatemala pidiendo fondos y comida para poder regresar a México. Y don Gavino Gainza también. Y, y don Gavino Gainza murió en la pobreza en México. Y, y don Vicente de Filicio la regresó a Italia. Pero, pero esa fue la triste historia del comienzo de la República de Guatemala, a la cual don Severo Martínez Peláez le dice que es la independencia de los criollos. Él la califica como la independencia de los criollos. De hecho, por eso su ensayo se llama La Patria del Criollo, porque hay un plan pacífico que fue redactado por don José Cecilio del Valle, el mismo que redactó el Acta de Independencia. El plan pacífico es una especie de conciliación o acuerdo entre las tres facciones de criollos en Guatemala. Don Pedro Molina por los conservadores, don José Cecilio del Valle por los liberales y don Mariano de Aycinena por todo el grupo de comerciantes e industriales que estaban en medio, en el cual se acordaba un manejo de la cosa pública y de políticas y dirección económica para, para el día después de la independencia. Respecto a ese razonamiento de don Severo Martínez y Peláez, yo les diría sí y no, porque el documento está, pero yo he intervenido en algunas redacciones de documentos en que se hacen planes para tal o cual candidato, o tal o cual funcionario asumiendo el cargo para qué es lo que va a hacer, pero al momento de asumir eso queda solo en palabras y el plan lo tiran al viento y empiezan a actuar de otra manera. La verdad es que ese documento sí existió, pero los hechos que ocurrieron después de la independencia de Guatemala y no, no concuerdan con nada de lo que estaba escrito. Hay dos cosas en la tesis de don Severo Martínez Peláez que no comparto porque él no tomó en cuenta, tal vez por la época en que vivió, o tal vez por el materialismo histórico, no lo sé, pero no lo tomó en cuenta. Las, usando términos sociológicos de hoy, los grupos de presión son grupos de presión, pero el poder es el poder. El poder estaba detentado por los señores de las espadas y los caballos, don Gavino Gainza, y haciéndoles la pregunta a ustedes para que se la contesten. ¿Creen que un grupo de presión puede ir y manipular a un militar para que cambie la dirección o los propósitos que ya tiene en su cabeza? Sobre todo que don Gavino Gainza no era un militar ignorante, no era un puro espadón, él era alguien y muy influido por las Cortes de Cádiz y era un liberal convencido. No lo iban a manipular, no iban a hacer de él su títere, no iban a, no iban a poder tampoco contra la corriente que venía desde México de don Agustín Iturbide, y tampoco podían manipular como títeres a los obispos y a la Iglesia Católica,
que eran la otra fuerza. En aquel entonces tenían mucha tierra, hasta 1871, que con la Revolución Liberal se les recortó el poder, pero estamos hablando cerca de 50 años después. Eh, no, el plan hecho por el plan pacífico de don José Cecilio del Valle quedó en plan, y si tuvieron intención de implementarlo, jamás se pudo implementar. Otra cosa que no tuvo en cuenta don Severo al decir que los criollos solo se quitaron a España de encima, es que Guatemala no las comunicaciones del siglo XIX no eran ni por asomo lo que son hoy en día. Eh, Era ir a caballo a preguntarles a las autoridades locales su opinión, su parecer, era jugarse mucho al albur. Y, y si así fue y se lo jugaron, no le salió. La independencia se dio, yo creo que mucho por la incapacidad borbónica de administrar la cosa pública, por ese ánimo centralista que tenían de que todo fuera España, por la excesiva carga, no tributaria, sino que la excesiva carga administrativa que sometían a todas las colonias, y porque cuando vieron que a los Borbones les pasó lo mismo en España, ellos sí pelearon por su libertad, por su independencia, por su autonomía. Entonces, y sí pidieron ayuda a América, a América hispana. Entonces, agrado quiere agrado, y, y no lo quiso dar don Fernando VII, no lo vio, y así perdió todas las colonias, en especial a Centroamérica, que fue el único pedazo de tierra más o menos grande, el único bloque de tierra que no peleó por su independencia con violencia, sino que fue declarada hasta por el mismo capitán general. Muchas gracias. Bueno, lo primero, Carlos, gracias por participar en estas conferencias y gracias a los asistentes también presenciales y online. Y como te dijimos al principio, nos han mandado las preguntas al WhatsApp. Ujú. Sí. A ver, la primera. ¿Hubieron en algún momento esclavos en Guatemala por parte de los españoles o siempre fueron considerados como obreros? De 1524 a 1544 los indígenas podían ser esclavizados por los españoles. Realmente la época de esclavitud de indígenas nunca, nunca se llegó a consolidar, porque de 1524 que vino don Pedro de Alvarado a 1544, los españoles estaban muy ocupados haciendo relaciones diplomáticas como para establecerse y empezar el régimen de esclavitud y cultivo de la tierra. De hecho, la alianza con los cachiqueles no duró más de 20 años. Tuvieron que cambiar la capital del reino porque a los cachiqueles les pareció la imposición de don Pedro de Alvarado hasta que derrotó a los quichés. Entonces, hay una fábula de Esopo que ilustra eso. Es un caballo al cual su amo trata mal, entonces se alía con el vecino para que derrote a su amo, y le dice: yo te voy a llevar, móntame tanto más, llévame, y sí derrotan al amo anterior, y se roba el caballo el vecino. Llega, y cuando salen del terreno del anterior dueño le dice: bueno, ahora bájate. Que no me voy a bajar, aquí me quedo y tú te quedas aquí conmigo. Algo así fue lo que hizo don Pedro de Alvarado con los cachiqueles, no le gustó, y como estaba en la capital de ellos, entonces
fueron trifulcas y al final por seguridad de los españoles que habían llegado y de las mujeres, porque ya habían empezado a llegar mujeres, se trasladaron. eh, yo no sé si cuántos de ustedes conocen Guatemala, pero se trasladaron a Ciudad Vieja, a 45 minutos, a 45 kilómetros de lo que hoy es la capital de Guatemala. Entonces, la esclavitud de los indios, si bien es cierto, era legal, muy pocas veces se consumó como un régimen esclavista, como los esclavos norteamericanos se establecieron. En 1544 los reyes decretaron que era prohibida la esclavitud de los indios y lo que hicieron fue importar negros. No sé si eso responde a la Sí, pregunta. sí. Espérate, yo tengo otro. Vale. ¿El matrimonio de Cortés y Catalina, la indígena, fue interés político de Cortés o interés de control social de Catalina? ¿Catalina o la Malinche? Es el nombre que le pusieron los españoles a la Malinche. Ah, eh, ese fue un matrimonio que se dio. O sea, si hoy en día los militares son gente que está acuartelada y solo convive con hombres y todo, imagínate en 1510, 1511, que Cortés quemó sus barcos para que no se pudieran regresar sus hombres, estaba en la tierra de los aztecas y de repente le llega un intérprete y empiezan a trabajar y trabajar. Se dio. Ah, Sí, bueno. eran un hombre y una mujer en un lugar, el hombre estaba a kilómetros y a un océano de su casa y se dio la relación. Otra pregunta. ¿Por qué Latinoamérica no se inclinó a ser monárquica igual que sus conquistadores? Por Napoleón Bonaparte. Ah, Igual que hay una frase que se ha malinterpretado yo creo que ahí sí voy a decir mi opinión, y hay una frase en el Acta de Independencia que dice, y por temor a que el pueblo pueda alzarse y pedir la independencia por sí mismo, nosotros lo hacemos antes de que eso suceda. Nosotros los próceres. Mi op- Eso ha sido usado para denigrar la independencia, como diciendo las élites lo hicimos porque teníamos miedo de que el pueblo se alzara y lo hicieran por ellos mismos. Realmente yo creo que esa es una interpretación muy sesgada políticamente por los marxistas, que quieren denostar restarle mérito a la independencia. De hecho, muchos historiadores serios, aún de los años 70, 80 del siglo pasado, dicen que esa frase es casi un calco de la prohibición de la napoleónica, que decía que él iba a usar la fuerza, porque cada vez que las masas usaban la fuerza, se producía la destrucción y la anarquía. Y decía, eso fue lo que los próceres quisieron poner. Queremos impedir la destrucción y la anarquía de este territorio y por eso nosotros lo vamos a hacer en forma ordenada. No es que, que claro, siempre es sano un cierto temor del gobierno a la gente y de la gente al gobierno. Si no, cualquiera de los dos que pierde el miedo abusa en forma despótica en contra del otro, se crea o la anarquía o la tiranía, pero eh, la sociedad, en la sociedad guatemalteca en ese entonces tampoco era, hombre, aquí hay un dicho de no venían de arriar pijijes, no se bajaron anoche del árbol, o sea, eran gente estudiada, aquí había una universidad de 200 años.
Aquí había don José Cecilio del Valle había ido a España y a Francia, y don Pedro Molina también había ido. O sea, eran gente que conocía las ideas que soplaban desde la Revolución Francesa. De hecho, don Pedro Molina era un republicano declarado, él era antimonárquico ya en 1821, Ah, bueno, igual que Simón Bolívar. mm, De hecho, Simón Bolívar jugó con Fernando VII en su infancia. Ju- no sé qué jugarían, no fue fútbol porque el fútbol ni existía, pero jugaban pelota y él mismo contaba la anécdota de que le, de que un día jugando le tiró la pelota a al que iba a ser Fernando VII y le botó la corona y dijo, yo no sabía lo que iba a venir después. Bueno, tenemos una pregunta que está un poco así sin contexto. Te doy el contexto. ¿Existen títulos nobiliarios allí? Aquí desde hace tiempo los títulos nobiliarios ya no son regidos ni tienen control de nadie. Entonces no existen muchos títulos nobiliarios que se puedan suceder. ¿Allá sigue existiendo los títulos nobiliarios o no? De hecho, hay solamente dos nobles reconocidos en Guatemala. El marqués de Aycinena, o sea, toda la familia Aycinena, son una familia, es que yo creo que solo Rita me entiende cuando Sí, es sí. de alto abolengo guatemalteco, de historia. Si fuera a Estados Unidos, dirían venidos del Mayflower y demás, pero fueron declarados, fue nombrado marqués por el rey. Y la segunda, pero esa ya es 1870 y muchos, es de San Marcos, era la viuda de don Justo Rufino Barrios. Él hizo la revolución libre. Toda América Latina tiene más o menos en, en un rango de 20 años, vamos viviendo la misma historia. Eh, la revolución liberal de don Justo Rufino Barrios fue quitarle poder a la iglesia, quitar el gobierno. Si estaban ustedes algo familiarizados con la historia de México, fue lo que fue Benito Juárez para México. Ajá. Quitarle poder a la iglesia, la educación gratuita, todo lo que eran los regímenes liberales en Europa, eh, traído a la libertad religiosa, empezaron a venir las sectas protestantes a Guatemala, eh, todo ese tipo de cambios que él trajo a Guatemala. eh, a él lo asesinaron en lo que es Jutiapa, en Chalchuapa, peleando por la Unión Centroamericana contra El Salvador. La viuda de él se casó con un marqués español, por eso, y ella era originaria de San Marcos. Ella era la marquesa de la Ensenada, por eso, y muy pocos marquenses lo saben también, por eso el estadio de fútbol del equipo de San Marcos se llama el Estadio Marquesa de la Ensenada. Vale. Y la última pregunta sería, ¿qué papel juega en todos los movimientos independentistas la iglesia? Es decir, ¿tuvo fuerza? ¿Qué nivel de fuerza hubo allí? La iglesia, eso creo que solo lo mencioné de pasada con el obispo Arauz, Sí. estaba en contra de la independencia porque la iglesia lo único que predicaba, que predicaban todos al mismo tiempo, porque según don Paco Pérez de Antón también se comete el error. Él dice que don Severo Martínez Peláez comete el error de estamentizar a todos los segmentos sociales y creer que la clase social es un estamento, es que si uno dice vamos para acá, todos van a ir en grupo para allá, lo cual no es cierto. Dentro del grupo, dentro de los criollos, dentro de los indios, dentro de los mestizos y dentro de la iglesia, habían facciones, habían corrientes, habían disidentes, habían mayorías, habían minorías, para todos los grupos y colores. En lo que todos estaban de acuerdo
era que Francia era el demonio y la Revolución Francesa era el infierno. En eso todos estaban de acuerdo. En todo lo demás también diferían, unos más, otros menos. Habían conservadores bastante liberales y liberales bastante conservadores, y lo siguen habiendo. Si alguien conoce un poco la política norteamericana, se dará cuenta que un demócrata de Texas y un republicano de Nueva York se parecen mucho, pero es por el lugar, por la gente con la que conviven, por el entorno social y por todo. Entonces, pero lo oficial de la iglesia era, nosotros queremos que eran conservadores, queremos quedarnos con el rey. Hasta que en España empezó Godoy fue el primero que mencionó eh, de quitarle los bienes a la iglesia para cubrir las deudas de la monarquía. Entonces, ahí no, ahí estuvo. Y México y los criollos de Guatemala le dijeron a la iglesia, ustedes van a seguir siendo la única iglesia y les vamos a respetar sus bienes. Ahí cambió la corriente de la iglesia. Ah, se compraron, vamos. Bueno, No, pues. no, los Ajá. compraron. Ah, O sí. sea, les dijeron, les vamos a respetar sus propiedades, que únanse a nosotros, y se unieron. Ah, bueno. Y ya está. Esa era la última pregunta, Carlitos. Muchas gracias. Muy bien, espero haber cumplido con lo que esperaban y a la orden. Bueno, pues ya haremos llegar el diploma de reconocimiento y muchas gracias por tu participación. Gracias a usted por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Pues ya está. Pues a esto de encontrar